Jesucristo estaba dialogando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesucristo contestó: «Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. El objetivo es hacer siempre la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, 12 de octubre, año 2024, día sábado. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite pensar, dar gracias a Dios, saber de la primera aparición de la Santísima Virgen María, y es la advocación mariana, que es la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, madre de la evangelización. Esta aparición de la Virgen fue con el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, sabemos todos los católicos, que viajó a la península ibérica, o sea, España, para predicar el Evangelio. Mientras oraba, se le apareció la Virgen María en pie, encima de un pilar o de una columna en Zaragoza. Santa María vivía aún en carne mortal, dice el historiador. Esta es una aparición maravillosa. La advocación es símbolo de la hispanidad católica y el nombre de la advocación responde al pilar, a la columna. El sitio, dijo la Virgen, permanecerá en pie hasta el fin del mundo. Y hasta ahora han pasado muchas guerras, porque es desde el año 40 y estamos en el 2024. ¿Cuántos años han pasado? Y sigue en pie y al sitio no le ha sucedido nada históricamente hablando. El apóstol Santiago se puso en esa tarea en comunión con los españoles a construir el templo para la Virgen de la Advocación Santa María del Pilar. Y construyeron allí el templo y la Virgen pidió que se colocara la columna, el pilar, cerca del altar, y así está en la actualidad. Después pasaron los años y pasó el tiempo y decidieron colocar esa fiesta un 12 de octubre del año 1492, recordando la llegada de Cristóbal Colón por primera vez al nuevo continente. La Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar. El objetivo es poder hacer siempre la voluntad de Dios. Esa es como la tarea hasta que las personas regresen nuevamente a Dios. Desde que llega a este mundo, por gracia de Dios, hacer la voluntad de Dios es como el objetivo. No siempre lo logramos porque hay caprichos, hay orgullo, hay vanidad, hay demasiada sensualidad. Por ejemplo, cantidad de matrimonios que uno pregunta ¿y por qué se divorciaron y por qué terminó el matrimonio? Y entonces las personas cuentan lo que les pasó. Era muy joven en esa época, era loca, me dijeron no se case, usted está muy joven, muy madura, y no hice caso. Entonces hacer la voluntad de Dios tiene que ver con todo eso que le pasa en la vida a cada persona. Hoy vamos a aprender ese temita, hacer la voluntad de Dios. Jesucristo contesta: felices los que escuchen la palabra y la pongan en práctica. Esa es la mejor voluntad de Dios, el que escuche la palabra
y la ponga en práctica. Oigan eso. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 28. El que escuche la palabra y la ponga en práctica. No más. Ahí no dice que vaya y sermonee a todos los del barrio donde usted vive, ni toda persona que usted se mantenga encontrando le dé sermón de moral, de religión. Entonces uno ve una cantidad de gente, escucha cantidad de personas dando cátedra por todas partes. Aquí no dice vaya y dé cátedra, la Biblia dice escuche y póngala en práctica usted. No le sermonee la vida a los demás. Hoy vamos a aprender a no sermonear, a más bien darnos el sermón nosotros mismos mirándonos al espejo. Vamos a aprender 4 máximas cómo hacer la voluntad de Dios. La primera la trae el mismo evangelio de hoy. Dichoso el que escuche la palabra y la ponga en práctica. Segunda, hacer la voluntad permite que el Espíritu Santo lo guíe. Entonces quédese quietico, no se acelere, no diga cantidad de cosas. Es que le pregunté como a 10 personas. No pregunte tanto. Haga la voluntad, permita que el Espíritu Santo le ilumine la inteligencia y el entendimiento para que usted tome la decisión que necesita tomar. 2. Hacer la voluntad de Dios. Busca siempre el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Busque siempre el reino de Dios. 3. Aprende a discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Silencio y meditación. Discernir la voluntad de Dios. Váyase para un templo que esté en silencio, una capilla. Ahora existen las capillas de oración en los templos. Entonces va y se sienta un buen rato, discernir en silencio, lee la palabra para que Dios le dé la gracia que necesita de hacer las cosas bien todos los días. 4. Rechace todo aquello que impide hacer la voluntad de Dios. Esa es muy buena. Rechace todo aquello que impide hacer la voluntad de Dios. Pregunta del millón. ¿Y qué es todo aquello? Inmadurez, premura del momento, arrebato, estoy muy joven, estoy loco. Impida todo eso que es el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Nunca tome decisiones con eso. Bájele al tono, impida todo lo que impide no haga la voluntad con eso. Esa es como la propuesta de las máximas. María Santísima es para nosotros los católicos el modelo perfecto por excelencia de la fe y de aquella persona que hizo la voluntad de Dios. Ahí ya tenemos un modelo. María Santísima, nuestra Madre Celestial. Las palabras con que la Virgen María da su asentimiento y arrancó, como decimos en Colombia y en América, arrancó con pie derecho. Hágase en mí según su palabra. Y arranca. Comienza a vivir una vida muy diferente. La Virgen María le dice a Dios, hágase en mí según su palabra. Y si ustedes leen la historia de la Virgen María en el Evangelio según San Lucas, en la Biblia, se van a dar cuenta que no hay sermones de la Virgen María como que diga que se puso a predicar y que sermonía y que Dios no sé qué. No, aparece así como lo más esencial es el Magnificat que aparece, pero de restos narraciones, Virgen en silencio, humilde, sencilla, cumpliendo sus deberes y algunos momenticos que habla con su Hijo Jesucristo y ella no entiende las respuestas que él le da y dice, se quedó en silencio. La única vez fue en Cana de Galilea que le dijo a los empleados, hagan lo que él les diga. Entonces vemos ahí un modelo perfectísimo de hacer la voluntad, es decir, más silencio, más meditación y más dejar a Dios para que ilumine la inteligencia. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Así nos revela el desafío de lo que tenemos que hacer entre la inteligencia y los pensamientos para tomar decisiones, no acelerarnos, ni comenzar a discutir, ni llenarse de ira y lo hago y me caso y me voy y lo compro, a nadie le interesa mi vida. No, termina muy mal. No se acelere. La Virgen no se aceleró, simplemente dijo, voy a hacer lo que diga su palabra. María escucha. Entonces aparece el verbo tan común en la Biblia, shema, que es el verbo escuchar.
escuchar y obedecer. Significa ese verbo en lengua hebrea. María escucha, acoge, medita en el corazón la palabra y da mucho fruto. Esa palabra requiere que la persona tenga fe. María es modelo de fe. Que tenga disponibilidad. Siempre hizo lo que Dios le ordenó, inmediatamente lo hizo. Humildad, siempre bajó la cabeza y supo escuchar a Dios. Prontitud, hizo lo que tenía que hacer en el momento indicado. Eso significa esa palabra, hizo lo que tenía que hacer en el momento indicado. El niñito ya estaba en la edad y en el momento de llevarlo al templo, y allá llegó con San José, lo llevó y lo presentó al templo y allá estuvo y cumplió con prontitud. Estuvo con mucha prontitud. Es aceptada como se deben acoger la palabra de Dios. María reconoce la palabra de Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la cumplen. María lo hizo todo el tiempo. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. El problema es por qué no se cumple. La mayoría de personas siempre cuentan tristezas y momentos difíciles. No hizo la voluntad de Dios. Quien escuche la palabra de Dios, la crea y la dé por cierta en el corazón, con toda seguridad ha encontrado la plenitud de su existencia. Escucha, cree y la da por cierto. Entonces, hace la voluntad de Dios aquella persona que se deja guiar por la fórmula de fe utilizada por el pueblo de Israel en el Sinaí como respuesta a la promesa de la alianza. Oigan esto tan bueno. En el libro del Éxodo capítulo 19 hay un primer ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Allá en el Sinaí, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor, dijeron los judíos. Éxodo capítulo 19, verso 8. El Papa Francisco recuerda dónde está la voluntad de Dios. La respuesta es: el Hijo ha venido a salvar lo que está perdido. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es salvar lo que está perdido, perdonar los errores que cometemos, ¿por qué hay todavía gente condenando a los demás? Yo no entiendo esa catequesis, no entiendo esa evangelización. Cada rato escucho lo mismo, gente hablando, condenando a los demás. Usted se va a condenar, y la Biblia dice todo lo contrario. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Buscar y salvar lo que está perdido es lo que quiere Dios. Oigan eso que dijo el Papa Francisco. El objetivo, nosotros los católicos, el objetivo debe ser hacer la voluntad de Dios. Aprende a discernir lo que Dios quiere para que puedas hacer la voluntad. Rechaza todo aquello que impide hacer la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.